Hola, bienvenidos a Cómicastur. Yo soy Lara Alonso y estos son críticas de cómics reseñables. El nombre de la sección está todavía por poner. Que conste que yo esta sección voy a intentar que sea seria. No sé si lo voy a poder, pero lo voy a intentar. Lo primero también importante que hay que decir es que hemos salido de nuestra zona de confort, ya no estamos en el estudio, hemos salido a la calle y en este caso estamos en Las Aceñes, un bar en el centro de Avilés al que os recomiendo a todos que vengáis, no porque sean mis amigos, sino porque además de que los fines de semana tienen una cocina con unas hamburguesas brutales, tienen una terraza espectacular y hay siempre muy buen ambiente. Y nos están tratando muy bien, así que solamente puedo decir buenas palabras de esto. Y ahora empezamos. Venimos a presentar una obra que me parece importante, sobre todo aquí dentro de lo que es Asturias, no solo porque haya ganado el Alfonso Iglesias, y no solo porque sea de Ruma Barbero, uno de los autores asturianos que para mí más recorrido tiene. Ruma Barbero hay que tener en cuenta que es dos cosas: es dibujante de cómics y es músico. Es un tío que ya si haces una cosa bien y luego después decides hacer otra bien, pues ya es un poco abusar en cierta medida. De hecho quería hacer se me acaba de ocurrir un chiste sexual de hacer dos cosas a la vez, pero he dicho que voy a ser serio, así que voy a intentar hacer las cosas serias. Otra de las cosas importantes es el propio título. El grupo de Ruma se llama Felpeyu, pero el cómic se llama Seltegu. Yo creo que el chiste que viene en la portada ya es una carta de presentación bastante importante e interesante a la hora de leer el libro. Como os digo, me lo estoy tomando en serio, hasta tengo un guión. Y vamos a empezar explicando la historia. ¿De qué va este cómic? Este cómic trata de un grupo llamado Felpeyu, un grupo de folk tradicional asturiano, que tiene la suerte de dar una gira por el Líbano. Entonces de repente nos metemos en una historia de un grupo de chicos jóvenes que tienen que ir a visitar una ciudad increíble, una ciudad como es el Líbano en general, pasando por dar un concierto en la embajada, en diferentes sitios a nivel cultural como castillos o fortalezas. Hacen un viaje muy interesante y se llegan a dar casos muy curiosos, como por ejemplo ver una mezquita prácticamente parezca una iglesia católica. Son cosas muy, muy culturales. Sobre esas partes un poco más personales sí que me iba a meter en el análisis del cómic, en el otro aspecto. Pero bueno, ¿a qué decir de la historia? Pues aquí estamos hablando de este grupo de chicos que llega con una cultura totalmente diferente. Una forma de conducir, si tú crees que conduces bien, te recomiendo que te vayas a dar una vuelta y métete en una rotonda del Líbano y sal. Solo con eso ya te vas a dar cuenta de lo que estoy hablando. Luego después el nivel cultural que tienen allí, por ejemplo en la política, con la cantidad de carteles, los ayatolás, los hariri, la política está como muy presente en diferentes sitios. Y eso es una cosa que también hay que tener en cuenta porque la propia obra te lo cuenta. Ahora vamos a pasar a hablar un poco más de lo que es el análisis sobre cómo la estructura del cómic. Una de las cosas que yo, por ejemplo, que conozco a Ruma desde hace tiempo, este cómic ha ganado el Alfonso Iglesias, pero Ruma lo ha ganado anteriormente con Viaje a la Luz, con Manzajú. Su sistema de narrativa, como no son historias normalmente que sean de acción, no requiere un sistema de viñetas que te muevan y que disparen la lectura. Es una lectura en esos aspectos un poco más reposada, pero la narrativa está perfectamente ejecutada con el sistema de viñetas. Que bueno, yo a Ruma lo conozco y esto lo he hablado con él y tenemos un sistema de viñetas muy parecido cuando es algo que nunca habíamos hablado. Pero bueno, eso muy probablemente tenga que ver de que hemos bebido de las mismas fuentes. Aunque él es mayor que yo y en esos aspectos considero que es mejor que yo. Hay que decirlo todo también. ¿Qué pasa también en este cómic que a mí me llama la atención? Cuando Ruma quiere enseñarte algo, contarte algo, tiene un sistema en el que desaparecen las viñetas, desaparecen las calles, tienes un fondo blanco y te presenta diferentes personajes, diferentes edificios y te cuenta la información de una forma directa, concreta y sencilla. Y luego otra vez vuelve a retomar el sistema de viñeteado otra vez, volviendo a hacer que la lectura sea fluida. Cuestión importante, este cómic está completamente en asturiano, que de hecho, si eres de Asturias, como este cómic ganó el Alfonso Iglesias, vas a poder acceder a él fácilmente en cualquier biblioteca municipal dentro de toda la provincia de Asturias. ¿Está en asturiano? ¿Eso lo complica? No. Creo que alguien que puede llegar a ser de fuera puede llegar a tener alguna palabra o alguna cosa que puede llegar a ser difícil y hay que buscarla, pero van a ser palabras muy contadas porque se nota que Ruma
ha tomado el mimo de querer coger y llevar la lectura de una forma muy rápida, que en ningún momento te puedas atascar, porque además lo que cuenta es entretenido. Y muy poco más tengo que decir del sistema que ha utilizado, las elecciones que ha utilizado Ruma para llevar el cómic adelante. Bueno, a ver, hay una cosa que hay que tener en cuenta. Muy importante en cualquier tipo de cómic, con cualquier tipo de historia que vas a hacer, es la investigación. ¿Qué pasa con la investigación? Que en este caso es innecesaria, porque es que Ruma ha vivido esta historia. Esta historia es una historia real, basada en hechos reales. La poca investigación que ha podido tener que hacer es querer recordar fechas, lugares y nombres de sitios. No requiere una gran información, por eso no la necesita, es innecesaria para llevar la historia. Pero ahora hablamos un poco más de lo que yo opino sobre esta historia. Punto número 1. Al ser un grupo de chicos que se va al Líbano, esto es prácticamente una road movie. No lo explota y me hubiera gustado que los personajes hubieran tenido un poco más de interacción, que hubiera visto más esas conversaciones de autobús, que es verdad que lo refleja, y refleja que es un grupo muy unido, pero a lo mejor me hubiera gustado más ver esa relación entre los personajes. Eso por una parte. Y por otra, hay que tener en cuenta que esto me recuerda muchísimo al dibujante franco-canadiense Guy Delis, que había hecho Pyongyang, Crónicas de Jerusalén, Crónicas birmanas. Tiene ese rollo y tiene esa fluidez a la hora de contar las historias, y tiene algo que es muy importante, que es, te puede estar contando algo crudo y algo duro de ver, como por ejemplo explicarte por qué esa pared está llena de agujeros de bala, pero es que mismamente en la siguiente página puede haber algo que tenga una carga de comedia importante sin ser forzado, sin que cueste, sin que creas que está metido con calzador. De hecho es algo que parece que es fortuito, que sale de ahí. Hay que tener en cuenta que también toda la forma de contar la historia es muy costumbrista. Toda la historia se deja ver de una manera se deja leer de una manera muy rápida. Hasta es un cómic de estos que puede tener varias lecturas, además de que considero que con Paula Echeverría hay un momento muy interesante y que recomiendo a todo el mundo que lo vea. Crítica final. Yo, independientemente de que conozca al autor, yo a este cómic le doy no me gusta dar notas, pero le recomiendo a todo el mundo que intente acceder a él, porque es algo interesante. Es una forma de acceder a una cultura como el Líbano, tan rica en arquitectura, tan plural en religiones y en su forma de vivir, la forma de vida de la sociedad. Y un poco, en ciertos aspectos, no digo que se vean las altas esferas, pero sí que se dejan intuir algunas cosas. Y tiene cosas que yo creo que tiene dobles lecturas y que tiene su parte para poder analizar. Y la ejecución me parece la correcta para una historia, en este caso así, con algo tan rápido, algo que el ojo pasa por encima de todo con mucho interés y con muchas ganas. Así que os recomiendo a todo el mundo que lo lea y que el que pueda que se haga con él, porque es una joyita. Hay una cosa muy importante, que justo además ahora mismo acaban de ser la Semana de las Lletres y se hizo un homenaje a Igor Medio. Igor Medio, también dibujante de cómic y también músico en Felpeyo, que falleció hace unos años y nos dejó, tiene un papel muy importante dentro de este cómic por ser uno de los miembros del grupo y por pertenecer a la historia. También hay otro integrante del grupo que por desgracia ha fallecido. Y aunque es cierto que el autor no ha querido hacer ningún tipo de referencia a ello, que a lo mejor podía haber quedado, yo creo que puede ser una decisión personal por parte del autor, pero bueno, no me hubiera parecido fuera de lugar hacer una reseña sobre ello. Aunque bueno, yo ya lo sabía. Para mí es algo que yo ya tenía esa información cuando leí esta historia. Pero bueno, es algo curioso que cuando pueda intentaré salir de dudas con ello. Muchas gracias y hasta la próxima. Oye, ¿tú sabes algo de Alfonso? O sea, ¿salió ya de la clínica de desintoxicación o volvió de la guerra o lo que fuera que estuviera haciendo? ¿Salió de la cueva esa o lo que sea? ¿Sabes algo de él?